Buenas, ¿cómo están? Hoy día vamos a analizar una famosa empresa europea, danesa, Novo Nordisk. Es una farmacéutica muy conocida en el mundo, sobre todo la diabetes, la insulina, una empresa fundada, cosa curiosa, por un premio Nobel de Medicina, un tal señor Arthur Kroch, en 1923, justamente para fabricar insulina, y que bueno, con los años ha expandido a ser la principal fabricante de insulina del mundo y que además produce medicamentos para la diabetes y desde hace un tiempo produce medicamentos para la obesidad. Estaban produciendo un medicamento llamado Ozempic, que es el nombre comercial de un compuesto llamado semiglutida, y lo usaban para la diabetes. Reduce el hambre y reduce la absorción de glucosa, pero se dieron cuenta que también funcionaba para reducir peso. Entonces sacaron una versión especial para la obesidad que se llama el Wegovy. Y que según estudios, bueno, unos más, otros menos, pero reduce en un plazo de 68 semanas para arriba, reduce entre 15 y 20% en promedio de peso a las personas que lo consuman y en algunos casos supera el 30%. Como se podrán imaginar, fue un golazo. Estamos hablando de un problema mundial, cientos de millones de personas padecen obesidad en el mundo, la acción se fue para arriba, el crecimiento se disparó y luego, bueno, cayó. Y en este video vamos a analizar cómo fue que subió, por qué cayó y bueno, cuál es nuestra perspectiva con la empresa. Como pueden ver acá, las principales áreas de negocio Novo Nordisk son, bueno, cuidado de la diabetes, 68%, 69%, la obesidad, ya un 25% de las ventas, y de ahí algunas cosas muy pequeñas, como son enfermedades de la sangre, la hemofilia, por ejemplo, enfermedades endocrinológicas, problemas del hormona de crecimiento, son el resto de las ventas de Novo Nordisk. Pero es básicamente una empresa que se dedica a la diabetes y ahora a la obesidad. Desde hace muy reciente. Acá pueden ver cómo empezó a crecer rápidamente cuando empezaron a sacar medicinas para la obesidad. Acá, esto es más o menos el año 2021. Miren ustedes cómo creció y ahora, bueno, bajaron un poco las ventas, pero lo que más bajó ha sido la acción. Ahora lo vamos a ver. La empresa divide sus mercados en 5 partes, ¿no? Bueno, Estados Unidos, que es más de la mitad de las ventas de Novo Nordisk. O el siguiente mercado importante es Europa-Canadá, como pueden ver acá. De ahí tiene, bueno, mercado emergente, que son América Latina, el África, Europa Oriental, Medio Oeste, disculpen. Asia-Pacífico, que son, bueno, Oceanía, la India, el sudeste asiático, Indonesia y China. Eso es, la división que hace Novo Nordisk de sus mercados en el mundo. Bueno, aquí pueden ver más detalle. Tenemos las operaciones americanas, que son, bueno, el primer semestre han sido algo 87 mil millones de kronas, la moneda danesa. Todo esto está en moneda danesa, por otra parte. Y operaciones internacionales, ¿no? Donde el siguiente en importancia es Europa-Canadá, mercados emergentes, Asia-Pacífico y luego China. China vamos a tratarlo más adelante, pero les adelanto desde ya que es una zona muy promisoria para el crecimiento de Novo Nordisk. Recordando una vez más que Novo Nordisk es danesa, es europea, no tiene los problemas que tiene Estados Unidos con China, así que el mercado chino está abierto para Novo Nordisk. Recordemos eso. Aquí podemos ver el rápido crecimiento del año 2021 de las acciones de la empresa, por supuesto. Si la empresa empezó a crecer rápidamente y además tenía perspectivas magníficas gracias al Wegovy, por supuesto, el crecimiento de las acciones fue maravilloso, ¿no? Y acá vemos esta bajada también sorpresiva. Ahora, bueno, ¿cómo le fue a la empresa? A ver, podemos ver acá los trimestres del 2015 y podemos ver que efectivamente a partir del 2021 las ventas se disparan, justamente luego de que empezaron con el Ozempic y luego el Wegovy.
para la diabetes y sobre todo para la obesidad. Bueno, obviamente tenemos la subida de las utilidades por acción. Vean acá también, bueno, por ahí es un poquito más variado, pero hay una tendencia consistente a subir. Y acá vemos esta caída, que les adelanto que es uno de los motivos por el cual la acción ha caído tanto. Ya que el mercado ahora piensa que la acción, así como subió rapidísimo, ahora se va para abajo. Exagerado en mi opinión. Vamos a ver por qué. Bueno, vemos acá eso es muy importante. Vean ustedes, disculpen, acá la cantidad de acciones. Y la empresa ha ido recomprando. Lentamente, poco a poco, trimestre a trimestre, pero miren, ha pasado de 5.1 billones de acciones a 4.4 billones de acciones, ¿no? Billón gringo. Entonces miren cómo ha caído. Entonces, esto es una buena noticia, ya que a menos acciones, los accionistas tenemos un mayor porcentaje de la empresa. Es una buena noticia que la cantidad de acciones caiga. Eso es bueno. Y por último, bueno, podemos ver acá el earnings per share. Obviamente subió, también con algún altibajo. Pero básicamente subió hasta este último trimestre, en donde, bueno, la empresa, por algún motivo, el mercado pensó que la empresa se está yendo al diablo y han dejado de confiar en ella y ha tenido esta fuerte baja, que ya vimos. Y acá vemos, bueno, importante, vemos los dividendos. Vemos que mal que bien los dividendos han ido creciendo en los últimos años. Vemos que pagan dividendos siempre en diciembre, en junio, en diciembre, en junio. Bueno, este año supongo que harán lo mismo, ¿no? Ya pasó junio. Pagarán en diciembre de este año un nuevo dividendo. Bueno, acá podemos ver el balance. El balance está, bueno, para no entrar en tantos detalles, vamos a ver la deuda. Es siempre importante ver las deudas. Bueno, aquí está la deuda. Ha crecido, también ha bajado el último trimestre. Esto es un dato muy importante. Acá podemos ver el equity. El capital ha crecido y ha crecido rápido, sobre todo en 2021. Y este último trimestre ha crecido aún más rápido. En otras palabras, ha mejorado la relación entre el capital y la deuda, ¿no? Entonces podemos ver que tenemos capital positivo. Bueno, tenemos la posición de caja, ha sido positiva, los últimos trimestres ha sido negativa. Ha habido grandes inversiones de capital, como vamos a ver. Como pudimos ver, tenemos un balance saneado. Acá tenemos, bueno, flujo de caja, tenemos el flujo de caja operativo, está razonable. Aquí, ¿qué más tenemos acá? Bueno, tenemos, que ya mostramos los dividendos, el pago de dividendos. Este año va seguramente a haber un nuevo pago de dividendos. Por acá tenemos algo muy importante, que es los gastos de capital. Como podemos ver, desde el 2021 se dispararon los gastos de capital. Obviamente, para una expansión como la que han tenido que hacer grandes gastos de capital. Si tú te quieres expandir, necesitas gastar mucho en maquinaria, en nuevas plantas, etc. Entonces, esos gastos de capital, y aquí vemos cómo han aumentado y fuerte el gasto de capital. Y acá tenemos el prepago de la deuda. Y miren ustedes cómo este último trimestre se han hecho un repago de deuda de 64.000 millones de cronas, que es algo de 60.000, de 10.000 millones de dólares, ¿no? Una cantidad enorme de dinero que han usado para repagar deuda. Vimos que la deuda había disminuido. Bueno, aquí está la causa. Entonces es una empresa muy sólida, que recompra acciones, que tiene flujo de caja, que prepara deuda, que tiene, un capital creciente, que tiene ventas crecientes. Estamos hablando de una empresa muy sólida de primer nivel. Una empresa que hace mucha investigación también, como vamos a ver. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué cayó tanto? ¿Por qué tenemos esta tremenda baja? Por supuesto, ahí existen las causas. Cuando sale, el Wegovy, por el 2021, la empresa se quiso expandir rápidamente, quiso ocupar posición de mercado sabiendo que tenía un medicamento que nadie más tenía en el mundo
o atacar una enfermedad que es tan presente como la obesidad, entonces se empezaron a vender rápidamente. Y funcionaba, efectivamente funcionaba. Vendieron en Europa, en Estados Unidos, en el resto del mundo, pero no llegaron con buenos stocks al mercado. Tenían poco stock y la venta se disparó aún más rápido de lo que ellos pensaban. Entonces mucha gente que empezó tratamientos no tenía cómo conseguir medicina para continuar el tratamiento. Estamos hablando de tratamientos que duran más de un año. Entonces, vamos, no es como que te tratas un mes y luego dices, bueno, ya, en otro momento lo haré. Tienes que continuar tu tratamiento. Y la gente no encontraba la medicina, el Wegovy, para el tratamiento. ¿Por qué? La empresa no había salido con stocks y se estaban esforzando en producir. Pero eso demora. Entonces, en Estados Unidos, que es el principal mercado de obesidad del mundo, la FDA, la Autoridad de Medicinas y Alimentos, autorizó la creación de los llamados compuestos, compounds en inglés. ¿Qué significa eso? Significa que una farmacia puede preparar su propio compuesto de semaglutida, en base a la semaglutida del principio activo, puede preparar un compuesto y venderlo. Esto es una autorización temporal, ya que, claro, los compuestos que preparan las farmacias no han pasado por toda la revisión del FDA, ¿no? Así que potencialmente o no son tan efectivos o incluso hasta pueden ser peligrosos, pero es algo de emergencia. Si la gente no encontraba la medicina y ya había empezado un tratamiento, autorizaban a las farmacias a vender un compuesto que supliera a la medicina de Wegovy, a la medicina de Novo Nordisk. Y bueno, estos compuestos se extendieron como fuego en la pradera, ya que obviamente son más baratos, no tienen que pagar patente. Y luego cuando ya Novo Nordisk ya tenía stock, bueno, no es que las farmacias dijeron, bueno, ok, nos guardamos y ya no producimos nada. Habían encontrado un buen filón de negocios y empezaron a seguir produciendo. Y hasta ahora están produciendo. Ahora, la FDA ya les quitó autorización. Muchos dejaron de hacerlo, ha bajado, pero otros todavía lo hacen usando un agujero en la ley, que es la producción de compuestos personalizados. La ley autoriza que si una persona necesita algo personalizado para él por algún detalle de su biología, entonces las farmacias pueden producirle versiones adaptadas de medicinas existentes. Eso existe en Estados Unidos. Obviamente las farmacias pues se consiguen médicos y le dicen, oye médico, anda, a este señor dile que necesita algo personalizado, recétaselo y yo se lo preparo. Y te pago por eso. Bueno, sí, parece América Latina, ¿no? Bueno, echa la ley, echa la trampa. Resulta que ahora se sigue vendiendo de forma paralegal o cuasi legal los compuestos de semaglutida. Y eso ha golpeado bastante a Novo Nordisk en Estados Unidos. A eso le agregamos de que ahora tiene competencia en Estados Unidos. Eli Lilly, esa farmacéutica tan importante, ha lanzado un compuesto llamado terzipatide, algo así, que ya le ganó en ventas a Wegovy en Estados Unidos. No ha salido del resto del mundo, solamente está en Estados Unidos, que es el principal mercado para obesidad, hago recordar. Y en ese mercado, Eli Lilly ha golpeado y fuerte, ya ha vencido a Novo Nordisk. Esas dos noticias tiraron para abajo la acción, ya que dijeron, la acción va a dejar de crecer, está un PER muy alto, un múltiplo muy alto, y el mercado dejó de confiar y pasó esto de acá. Aquí pueden ver, bueno, cómo Wegovy empieza siendo el único, luego empieza la tirzepatide, que es la medicina de Lilly, le compite y ahora ya le está ganando, ¿no? Eso tanto en el mercado total de la medicina como en las últimas recetas, las últimas prescripciones, ¿no? En todos le está ganando Eli Lilly con su terzipatide. Entonces, bueno, estas son las malas noticias que ha tenido que soportar Novo Nordisk y que han provocado esta fuerte caída en sus acciones. Ahora, en obesidad, la empresa, bueno, ha perdido un poco de mercado en Estados Unidos, pero es algo muy pequeño. Igual, bueno, sigue creciendo, ¿no? Primer trimestre creció un 10% respecto al mismo trimestre del año anterior. En operaciones internacionales, un 5% de crecimiento.
también una ligera pérdida de mercado. Pero no es algo preocupante. En diabetes sigue siendo el grueso de las ventas de Novo Nordisk y mantiene una posición de mercado sólida en el mundo. Y de paso sigue siendo la primera empresa a nivel mundial en insulina y medicinas para la diabetes. Bueno, aquí podemos ver cómo ha crecido el mercado de obesidad, que en este momento es la punta de lanza de Novo Nordisk para su crecimiento, ya que el crecimiento de diabetes, si bien es continuo, es bastante lento. Pero aquí podemos ver cómo crece el área de obesidad, la medicina para la obesidad. Bueno, a nivel mundial, 141%, ¿no? Es impresionante. En Estados Unidos, 160%, ¿no? Bueno, aquí vemos el crecimiento en Europa, Canadá, en mercados emergentes y en Asia Pacífico, ¿no? Es impresionante, nadie crece casi 400% de un año al otro. Y en China recién se empezó a vender Wegovy el año pasado. En noviembre del año pasado se empezó a vender Wegovy. Entonces, el mercado chino es un mercado muy prometedor, ya que además recordemos que Novo Nordisk no es americana, empresa danesa, una empresa europea. No tiene los problemas de Estados Unidos con China. Entonces, el mercado chino para Novo Nordisk es sumamente prometedor. Estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes, un país de mediana riqueza, ¿no? Un PIB per cápita similar al de México. Entonces, donde también hay incidencia de obesidad, donde hay un mercado de ingresos medios y altos muy grande que puede requerir o va a requerir ese tipo de medicinas. Solo para hablar un poco más de China y aseverar la importancia que tiene en el futuro de Novo Nordisk, vean ustedes cómo ha crecido la diabetes en China. Recuerden, estas son esas enfermedades que llaman de países ricos, ¿no? Y China es un país que está enriquecido. De 92 millones en 2011 a 2024, 151 millones y probablemente 171 millones de chinos con diabetes para el 2050. Es un mercado bastante grande. Acá tenemos el mercado de las medicinas orales para la diabetes, la insulina, el GLP, el Ozempic, que también, ha ido creciendo en China. Es un mercado que se espera que siga creciendo cada vez más. Bueno, acá tenemos que China es en este momento el 16% de las ventas internacionales, ¿no? Y por su tamaño puede crecer considerablemente más. Y bueno, Wegovy fue recién lanzado en noviembre y no hay básicamente casi nadie que se esté tratando con medicina antiobesidad en China, ¿no? Por ejemplo, acá hay 184 millones de personas obesas en China, 55 millones que buscan ayuda y solamente 1 millón que está en tratamiento. Entonces acá tenemos, este mercado es gigantesco. Y si ya vimos que este mercado ya en este momento es un 16% de las ventas internacionales de Novo Nordisk, o sea, aproximadamente un 6-7% de las ventas totales, eso se puede multiplicar, se puede octuplicar, decuplicar con facilidad. El gran crecimiento de Novo Nordisk en el futuro va a venir de China. Y recuerden, ellos no tienen problemas con China a diferencia de las empresas americanas. Bueno, acá tenemos la diabetes, el mercado de diabetes en China, ¿no? El market share de Novo Nordisk, es bastante estable, sigue similar. Las medicinas para el Ozempic, también creció bastante en China. Y en resumen, China es una de las grandes esperanzas de Novo Nordisk, especialmente en el área de la obesidad. Esto vamos a tener que verlo en el futuro, pero ya les digo que esto es lo que yo pienso. China va a ser muy importante para Novo Nordisk. Ahora, además de las noticias que hemos visto, también hay algunas noticias adicionales que no son las mejores para Novo Nordisk. Ya ven, unas de cal, otras de arena. Tenemos que, en la India, por ejemplo, ya una empresa ya planea crear una medicina genérica para la obesidad y lanzarla en 87 países el próximo año. Eso habrá que verlo, pero si el CEO lo dice y es una empresa grande, hay que tomarlo por lo menos con cierta seriedad, ¿no? Entonces ya le salen competidores no solo en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos.
Y además, por ejemplo, acá podemos ver la empresa Hims & Her ya va a ofrecer semaglutida genérica en Canadá. ¿Cuál es la diferencia entre genérico y compound, compuestos? De que, bueno, esta empresa, que es una empresa bastante grande, sí va a hacer todo el proceso de hacerlo aprobar por las autoridades sanitarias, ¿no? No es una oferta de emergencia que puede ser después cancelada, sino es un genérico que va a ser aprobado por las autoridades sanitarias y que va a competir de igual a igual como cualquier medicamento genérico en las farmacias. Entonces, este es otro motivo más por el cual la empresa cayó tan fuerte en bolsa. Bueno, hasta acá vemos una perspectiva mixta, ¿no? Por un lado, la empresa tiene una punta de lanza que son los medicamentos para la obesidad, tiene un dominio mundial en esos medicamentos fuera de Estados Unidos. Por otro lado, en Estados Unidos tiene una competencia que la ha superado. Además tiene una competencia, digamos, paralegal o cuasi legal que también le ha afectado. Además, fuera del mundo, disculpen, en el resto del mundo, fuera de Estados Unidos, van a salir medicamentos genéricos, pero tiene una posición muy sólida en los medicamentos para la diabetes, ¿no? Una posición muy sólida y del cual no va a salir pronto. Una enfermedad que además sigue creciendo en el mundo y además tiene China, en donde va a tener un mercado muy grande y creciente. Por supuesto, en China seguramente va a haber competencia, los chinos jamás dejan ningún mercado importante sin entrar en él, pero con que agarre un 10, un 15, un 20% de ese mercado, es gigantesco, es enorme, enorme, enorme. Hablamos de 30, 40 millones de personas. Es equivalente a todo el mercado americano, o tal vez un poco menos, pero muy grande. Entonces, las perspectivas son mixtas, pero ahora vamos a ver qué está haciendo Novo Nordisk para enfrentar el futuro. ¿Qué hace Novo Nordisk frente a estas amenazas? Hay que mencionar que ya tiene un nuevo CEO, Mike Doster, algo que se llama ese señor, que es un europeo de origen iranio. Este señor tiene mucha experiencia en la empresa, ha hecho carrera en la empresa, tiene experiencia sobre todo en Europa, en Medio Oriente, y un nombramiento que tiene mucho sentido, ya que ahora la gran expansión para la empresa viene más que Estados Unidos, viene en sus operaciones internacionales, ¿no? Todo lo que es fuera de Estados Unidos. Tiene sentido que hayan puesto a una persona que es experta en operaciones fuera de Estados Unidos para dirigir la empresa. Bueno, aquí tenemos algunos de los nuevos medicamentos que está preparando Novo Nordisk. Por ejemplo, tenemos una versión oral de la semaglutida de 25 miligramos, pero oral, porque en este momento el Wegovy se inyecta, entonces es una inyección semanal. Pero están lanzando una versión oral que probablemente si saliera se tendría mucha pegada. La semaglutida oral de 25 miligramos, nueva apuesta de Novo Nordisk, que bueno, ya están revisándose por la FDA para ser aprobada en Estados Unidos, que a diferencia del actual Wegovy es oral, entonces ya no tendría necesidad de estar haciéndose una inyección semanal, disculpen. Posiblemente sería una importante arma para poder enfrentar a la competencia en los Estados Unidos y en todo el mundo. También están probando con una versión incluso más potente de 50 miligramos. Y acá tenemos otra medicina, que es otra medicina, no es una versión de la anterior, sino otra medicina, CagriSema, que también se espera que tenga incluso mayor capacidad para reducir peso que el Wegovy. Entonces, la empresa sigue probando nuevas medicinas. Acá podemos ver el enorme pipeline que tiene de medicinas que están en pruebas. Bueno, las aprobadas, ¿no? Wegovy, por ejemplo. Tenemos las que ya están enviadas para ser analizadas por la FDA. Y tenemos otras que están en diversas fases de prueba. Todas, entonces, bueno, por lo pronto, sin medicinas no se van a quedar. Tienen un largo pipeline de medicinas en prueba para diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Diabetes, obesidad, problemas de la sangre, problemas endocrinos y
ya planean ingresar al mercado cardiovascular. No lo he mencionado hasta ahora, ya que realmente no es un mercado que yo conozca, pero podría ser una importante fuente de crecimiento en los próximos años para la empresa. Además, acá podemos ver el enorme aumento de CAPEX que ha tenido la empresa, Capital Expenditure, gastos de capital, de unos 6.000 millones en el 2021 hasta 24.000 millones, disculpen, 47.000 millones en el 2024, y este año que se espera 65.000 millones. Bueno, hablamos de cronas, ¿no? Cronas danesas, dividan entre 6.4 aprox, estamos hablando de este año unos 10.000 millones de CAPEX. 10.000 millones de dólares en CAPEX, en gastos de capital, maquinaria, fábricas, terrenos, etc. Para, bueno, tanto investigación como para fabricación de los productos de la empresa. Tienen, bueno, además ellos fabrican tanto en Dinamarca, bueno, en varias partes de Europa, en los Estados Unidos. Entonces, tienen fabricación distribuida en el mundo. Y eso, por supuesto, cuesta. Esa ampliación ha costado. Y para poder ampliar y cubrir el mundo, sobre todo con las medicinas derivadas de la semaglutida, bueno, ya pueden ver cómo se ha estado expandiendo. Entonces, la empresa sigue en expansión. Por último, veamos acá el guidance. Bueno, a tipo de cambio fijo, constant exchange rate, se esperaba un crecimiento de ventas ya para agosto entre el 8 y el 14%, un crecimiento de la utilidad operativa entre el 10 y el 16%. Bueno, una tasa de impuestos del 21% al 23%. Y bueno, lo que mencionaba yo, gastos de capital de alrededor de las 65.000 millones de cronas danesas. Entonces, este es el guidance de la empresa. Nosotros vamos a tomar, bueno, la parte más abajo, siempre hay que ser pesimistas, siempre hay que ser conservadores. Al evaluar una empresa, vamos a tomar un 10% de crecimiento como nuestra base para elegir el múltiplo. Ahora, en base a todo lo mencionado, vamos a la valorización. ¿Cuánto vale esta empresa? Como saben, siempre soy sumamente conservador al evaluar. Siempre. Es muy importante que uno valorice de forma muy conservadora, no se vaya, digamos, de avance pensando en escenarios maravillosos, sino diga, ok, ¿cuál es el peor escenario o uno de los peores escenarios posibles? Y se vaya para ahí. Claro, de ahí uno puede pensar, bueno, este escenario es tan pesimista que de repente puedo ser un poco más optimista. Pero es mejor empezar por lo peor. Bueno, los datos que tenemos del Q1, Q2 son estos de acá. Este es el profit, el net profit. Acá tenemos, bueno, el crecimiento tanto de diabetes. Yo he considerado, para ser, como te digo, pesimista, que se va a mantener igual las ventas en todo lo que es diabetes en los siguientes 2 trimestres. He considerado un crecimiento moderado del Wegovy, de la venta de Wegovy, aunque es posible que sea bastante más elevado el crecimiento, pero he considerado un crecimiento sumamente modesto. Saxenda es una versión antigua de Wegovy, de medicina para la obesidad, que ya está poco a poco cada vez más descontinuada. Así que la disminuyo. Y bueno, acá tenemos las enfermedades raras. También, como no sé qué va a pasar, simplemente considero que van a seguir iguales. Y con eso obtengo un total de ventas, ¿no? Bueno, saco un margen operativo con un porcentaje similar al último trimestre. Y de ahí obtengo, bueno, mi net profit. Los impuestos y mi net profit. Con eso obtengo una venta total para el año, una utilidad total para el año. Un crecimiento sería un 9% respecto al año anterior. Y coloco un PER 16, bueno, el tipo de cambio de 6.4 cronas por dólar, aprox. Eso varía todos los días, pero está por ahí. Un margen de seguridad del 25%, la cantidad de acciones de la empresa. Y con eso obtengo un EPS de 24.7 cronas por acción, un precio objetivo de 395 y bueno, un precio de 62 dólares por acción. Y por ende, al valor actual, que bueno, ya está por los 50 en este momento, hoy día terminó por ya los 50, podría ser un crecimiento de un 24%. Si eso le añadimos más o menos un 2% de yield de dividendo, un 26%.
nada muy espectacular, ¿no? Pero vean ustedes, la empresa dice que va a ser un crecimiento el más pesimista de 10%. Yo estoy considerando 9% y PER 16. Si yo acá coloco PER 18, vean ustedes que ya tengo un upside esperado de 39%. Y si dijera, ok, puede ser un PER 20, porque el crecimiento chino va a ser más rápido, o por algún motivo, acá tengo un upside de 54%. Entonces, siempre depende de cuáles son mis asunciones, cuáles son mis supuestos base. Si yo pongo algo bastante muy pesimista, digamos 15%, disculpen, 15 de múltiplo, aún así tendría un upside de 16% más un 2% de yield, 18%. Es bajo, bastante bajo, está bajo mi margen de seguridad, pero no es tan malo. Porque además, considerando que son acciones que cotizan en Europa, en Estados Unidos, mercados muy líquidos, mercados muy rápidos, mercados que cuando llega una buena acción, sale una buena noticia, se disparan. Bueno, es un mercado veloz. Pero si me pongo ligeramente más optimista, que incluso es pesimista, esto es bastante pesimista, ya tengo un crecimiento esperado en 24%, está bueno, más un 2%, 26%, y ya, bueno, pues me puedo ir de avance y digo 20, un múltiplo de 20, que no sería nada raro. Por ejemplo, si la empresa creciera un 13% este año, el múltiplo de 20 estaría totalmente bien fundado y hablamos de más de 50% de upside. Entonces, es una empresa que castigándola un montón, aún así, todavía me da una utilidad razonable. Un potencial razonable de utilidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo ya cuando estaba preparando el video me di cuenta de esto y ya he comprado más. He aumentado posición, más del 50%. Tenía una pequeña posición, le he aumentado y voy a seguir aumentándola. Está incluso a $50 por acción, está a buen precio. Dependiendo si uno sea más o menos optimista, uno puede decidir que no, ya llegó su precio, o puede decir anoto, ya tiene para crecer bastante. Ya depende de cada uno de ustedes. Lo que yo les puedo decir es que yo estoy comprando más de esta acción. Bueno, ¿qué piensan de ustedes? La acción va a bajar, va a subir, la empresa se va a expandir, va a lograr sacar medicamentos que logren enfrentar a la competencia, va a crecer en China, va a crecer en el mundo. ¿Tienen experiencia ustedes con el Wegovy, con el Ozempic? Por favor, escríbanlo en los comentarios. Muchas gracias. No se olviden de suscribirse, de darnos like para seguir haciendo estos videitos. Y bueno, síganos para saber más.